Maiwa, muy buenas noches. Amigos en todo el país, tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el debate presidencial. Por supuesto, muy buenas noches a ambos candidatos. Recordarles que este es un debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral. Tiene una palabra importante, transversal, que es propuestas. Escuchar propuestas y respuestas de los candidatos. Vamos a entrar a un nuevo eje temático muy importante, sensible por su contenido. Vamos a hablar de justicia, seguridad jurídica y seguridad ciudadana. Por lo que vamos a tener 2 minutos con 30 segundos, de acuerdo al sorteo que se ha desarrollado, 2 minutos con 30 segundos para que comience su exposición Jorge Tuto Quiroga. Candidato, adelante, por favor. Gracias, Jorge. El tema de justicia, seguridad para los ciudadanos y garantías jurídicas para la inversión es central, porque después de estos 20 años Bolivia está destrozada. La casa se está incendiando. Hay que entrar a fondo a hacer estas correcciones en lo económico y en lo institucional, porque la justicia se ha venido abajo. 4 componentes en esto. Primero, recuperar el sistema judicial en base al mérito, a la competencia y a las cualificaciones de las personas. Hemos vivido años donde le metían nomás y ponían gente servil que violaban la Constitución, desconocían los referéndums y Bolivia pagó las consecuencias. Porque si se desconoce la Constitución en un tema sagrado como los mandatos, todo el resto se sigue violando. Segundo, en la parte de reforma judicial, digitalización. Hoy día más de 80% de los casos de menor cuantía con inteligencia artificial, más allá de la firma de un ser humano, para garantizar que la justicia sea pronta. Segundo tema, más allá de la justicia, en la parte de la delincuencia atroz. Proponemos y vamos a llevar adelante un programa de penas acumulables. Si cometes varios delitos, no pagas por uno y sales a la mitad del tiempo y vuelves a delinquir. Penas acumulables para que los delitos atroces reciban cárcel y que el culpable nunca más respire el aire de la libertad en cárceles de verdad y no country clubs o centros de diversión donde juegan hasta fútbol. Tercero, la detención preventiva con fines políticos extensa, donde se tenía a opositores encarcelados, se ha usado contra casi 20.000 personas. No se debe abusar de la detención preventiva, que por razones políticas ha afectado a 20.000 hermanos que están presos mucho más tiempo de lo que sería la pena más grave. Y cuarto y último, para tener un Estado seguro, vamos a acabar con el narcotráfico. El narcotráfico es el que atrae a Marcet, a PCC, a Bermelo, hacen balaceras, hay cogoteros en el Alto, las familias sufren porque no saben a qué hora van a llegar los hijos o qué les va a pasar. Con nosotros, el cambio con esperanza garantiza seguridad contra la criminalidad. Tiempo cumplido, es el turno de Rodrigo Paz Pereira para formular una pregunta. Candidato, le recordamos que para ello tiene 30 segundos. Adelante. Muchas gracias. Quiero hacer una aclaración. Se paga en dólares hidrocarburos, la deuda en dólares, pero hay créditos en Bolivia que el gobierno actual lo cambia a bolivianos, se lo gasta en bolivianos y no hace buen uso de los dólares. Quiero aclarar, pregunta al candidato. Yo tuve 16 casos con Evo Morales, 5 de Arce, ningún perdonazo. Me propusiste hacer una limpieza a la justicia. ¿Te sumas a ello? Nosotros vamos a trabajar en la limpieza de la justicia, lo he explicado, meritocracia, capacidad, profesionalismo, los mejores en los órganos judiciales. El único eslabón institucional que queda con cierta confiabilidad es justamente quien hoy nos convoca, el Tribunal Supremo Electoral y el doctor Hassan Teufel, que recuerda perfectamente que había un tiempo donde había magistrados dignos, nombres que los abogados conocen, Dermisaki, de la Rocha, Valdivieso, Durán en el Tribunal Constitucional, Tobar, Villafuerte. Pregunten quiénes eran los mejores y más competentes. Eso se debe recuperar para cambiar la justicia. Se debe también hacer las transformaciones para los delitos atroces, para evitar el abuso, la detención preventiva. Y sí,
Ha dicho el candidato Paz algo que me parece importantísimo. Se tiene que abordar una reforma a la Constitución desde el principio para aprobarla en el Congreso antes de fin de año, votarla en marzo y cambiar la Constitución. Candidato Rodrigo Paz, tiene un minuto, por favor. Muchas gracias. Acepto el reto del candidato Quiroga. El 9 de noviembre estamos instalando, si es que nos permite el pueblo de Bolivia y Dios mediante, un gran encuentro nacional, un gran encuentro por la justicia en Sucre, 9 de noviembre. Y ahí tendremos, si somos gobierno, evidentemente solo con la voluntad popular, todos los debates sobre meritocracia, todos los debates sobre métricas de desempeño, evaluaciones al sistema judicial, todo aquello que se tiene que hacer. Yo hago una consulta, porque claro, es fácil desviar la atención a la gente con toda fuerza, estimado Quiroga, candidato Quiroga. Si no ganase las elecciones, estamos acostumbrados que usted normalmente se va del país. Yo le pediría que se quede, que nos ayude con su bancada, porque es necesario la reforma judicial, no solo 2/3, el poder de un parlamento y respaldar todos los procesos de reforma en el país. Cerramos ese eje temático con la dúplica del candidato Quiroga. Tiene un minuto. Gracias, aceptamos la fecha, 20 de octubre. ¿Por qué esperar al 9 de noviembre? Las bancadas están elegidas, se puede empezar a trabajar desde el día siguiente de la elección para ganar tiempo, hacer nuevas leyes, hacer la reforma a la Constitución. Sobre dónde vivo, candidato Paz, no mientas más, no mientas más. Es lo mismo que decía García Linera. Yo vivo en La Paz hace 37 años. Tú conoces mi departamento en persona, has estado un par de veces este año. Eso es lo que decían aquellos que me querían hacer daño. Yo, los bolivianos lo saben bien, tengo un lema de vida y se los decía cuando me perseguían en todas las instancias. Aquí estoy, aquí me quedan, si quieren me encierran y aquí me entierran. Aquí en La Paz me van a enterrar. Soy cochabambino. He crecido en Santa Cruz, vivo en La Paz, aquí está enterrado mi hermano, junto a él me entierran, aquí vivo, aquí me quedo, nunca me he ido, nunca me iré. Tiempo, candidato, muchísimas gracias. Seguimos a la gente que nos está escuchando, a la gente que nos está siguiendo, no solamente en el país, sino por supuesto también fuera de nuestras fronteras, a través de las plataformas sociales, a través de las redes sociales, que están prestando atención a este debate presidencial. Estamos hablando de justicia, de seguridad jurídica y de seguridad ciudadana. Es el turno del candidato Rodrigo Paz. Tiene 2 minutos con 30 segundos para que haga conocer su propuesta. Adelante. Muchas gracias. No dije dónde vivías, si te ibas a quedar. No, yo sé que vives acá, pero si te ibas a quedar, si se daba la situación de fuéramos gobiernos para que acompañes con tu bancada. Debe ser algo en tu cabeza. La justicia no puede mirar colores, ni apellidos, ni cargos. Tiene que ser igual para todos. Si no respetas la ley, no se respeta la institucionalidad. Sin instituciones no hay Estado de Derecho. Por eso nosotros proponemos una justicia, meritocracia verificable, métricas de desempeño, evaluaciones anuales, uso del blockchain para que controles del principio hasta el final los procesos, pero además agendas públicas claras, audiencias transmitidas en vivo, no como las mías, 16 procesos del Evo y 5 del Arce. Yo me quedo en el país, yo no busco perdonazos y a mí en cámara cerrada no se transmitían mis procesos. Aplicación de la inteligencia artificial para agilizar los procesos, liberar, concuerdo plenamente a los perseguidos políticos. En seguridad jurídica, rápidamente, vamos a volver a los arbitrajes internacionales, los contratos del Estado serán transparentes y en línea. Seguridad ciudadana, 50-50, de ahí saldrán los recursos. Yo sé dónde están los recursos porque en los presupuestos que malgastan los políticos de ahora, de este Estado tranca, van a ser para vos en salud, en educación y en seguridad ciudadana y otras infraestructuras. Pero en seguridad ciudadana tenemos ejes temáticos. Todo contra la violencia, contra la mujer, los niños y niñas, prevención del delito, mayor apoyo a poderes a la seguridad descentralizada. Nosotros somos profundamente autonomistas y vamos a respaldar a las regiones. Crimen organizado, lucha frontal con toda la estructura nacional, pero también internacional. Nadie se queda fuera para luchar contra el narcotráfico, tráfico de personas y tráfico de armas. Policía Nacional, necesitamos una nueva policía en el país. Disciplina de servicio, transformación digital para nuestra policía. Abrogar la ley de ascensos, que un ministro cualquiera tiene más poder
que un concepto del Ejecutivo Nacional, nuevo plan de carrera, estabilidad laboral, orden, destinos, premio al mejor. Nosotros vamos a descentralizar la policía. Y ahí tenemos a Edman, que conoce de la policía lo bueno y lo malo, y con eso una seguridad ciudadana, una policía reformada, para que sea de las regiones, de la gente y no de los comandos nacionales. La policía será nacional. Candidato Quiroga, ¿tiene alguna consulta sobre lo recientemente expuesto? Adelante. Bien, gracias. Lamento que otra vez sigan las mentiras. La gente sabe, me reconocen hasta donde troto y saben que aquí estoy, aquí he estado y nunca me he ido. Esas eran las patrañas del MAS y las usaban para buscar20 Los que se fueron el 2019 fueron los del fraude, los que violaron la Constitución. Pero bueno, hemos avanzado. 20 de octubre, reforma a la Constitución. Quisiera saber cuáles son las propuestas de reforma a la Constitución del candidato Paz. Tiempo, candidato. Su respuesta, por favor. Vuelvo a decir, yo no he dicho dónde vive. Sí va a apoyar, siendo un gobierno, no el suyo, pero tiene una bancada y hay que reformar. Digo el 9 de noviembre porque con claridad uno asume la presidencia y de ahí tienes poderes reales. Lo demás, bienvenido. Empezamos a trabajar el 20, me parece una gran iniciativa. Quiero dejar muy enfático y claramente, el 9 de noviembre se instala en Sucre la gran reforma de la justicia. Y con respecto a los que se van o no se van, aquí hay un problema. Yo tengo 16 procesos del Evo. Unos no lograron, otros nos hemos defendido. Le he ganado 6 veces las elecciones al MAS. 6 con toda la gente, con un pueblo por detrás. No es Rodrigo Paz el que gana. Pero nunca ha recibido perdonazo, Tuto. Nunca ha recibido un perdonazo. Y tú sí. Tú has recibido un perdonazo de Evo Morales con el decreto 3682. Yo nunca me he beneficiado de esas condiciones. Bien por vos. Pero hay que aclarar una serie de cosas que tendremos que llevar también en la reforma judicial a futuro. Su turno, Tuto Quiroga, para la réplica. Qué pena, Rodrigo Paz, yo te pido, no mientas más, queda todavía un buen trecho del debate, tramos por discurrir. He sido víctima del único juicio de responsabilidad que ha enfrentado un expresidente, por explorar gas, que es lo que hoy día falta, por descubrir Aquio Incahuasi, que es el segundo campo productor más grande que hemos tenido. Ellos celebraban con banda y a mí me perseguían, y aquí me quedé y enfrenté absolutamente todo y demostré que no hubo daño económico, que hubo beneficio. Pregunto, si van a seguir criminalizando la exploración de gas, eso nos ha dejado sin gas, sin diésel, sin gasolina, llega la escasez de GLP. Eso es lo que fracasó en este gobierno. Qué pena que se siga buscando usar esa línea de ataque solamente por diferencias personales. Reitero, la reforma a la Constitución es lo importante, hay bancadas, ¿por qué esperar al 9? Empecemos a trabajar el 20 de octubre, hasta ahora no escucho cuál es la propuesta de reforma a la Constitución. Su tiempo, candidato. Tiene un minuto para la dúplica, candidato. Agradecido, ¿no? Es que públicamente dijo, tenemos que hacer una gran reforma, estructurar, perseguir a los que están afuera, perseguir a los que están adentro, hacer una gran reforma. Yo me sumo a esa petición que hizo públicamente, hoy día está en otra actitud. Yo me sumo, seré firme con la justicia y los favores políticos, porque existe el decreto 3682, así como existen los petrocontratos. A mí se me ha tildado de ser de un partido o de otro. Yo jamás tuve un perdonazo de un presidente en mi vida. Nunca tuve un perdonazo. Eso es algo que algunos sí tuvieron, porque no creo que no solo fue con el expresidente Quiroga, sino fueron también otros presidentes. Bien por ellos, pero lo que estamos quedando de acuerdo, las reformas constitucionales, la reforma a la justicia, vuelvo a indicar con todo respeto, si el pueblo nos da el derecho a hacer gobierno, empezamos el 20, el 9 se conforma este gran encuentro por la justicia y espero que tu bancada nos pueda ayudar siendo nosotros gobierno. Tiempo, candidato. Muchísimas gracias. De esta manera hemos hablado del tema justicia, seguridad jurídica y seguridad ciudadana. Hemos escuchado las propuestas de ambos candidatos. Reiteramos, este es un evento que ha sido organizado por el Tribunal Supremo Electoral y en estos momentos se está transmitiendo para todo el país y a través de las redes sociales. También los bolivianos que votan en el extranjero tienen la posibilidad de estar siguiendo las propuestas de cada uno de los candidatos. Vamos a abrir ahora un cuarto eje y vamos a hablar de salud y educación. Cada uno de estos puntos fundamentales, muy importantes, especialmente en la estructura de cualquier sociedad. Estoy con Juan Carlos para hablar de salud y educación.
Así es, Jorge. Son pilares fundamentales de cualquier estructura de gobierno. Y en esta situación económica y de crisis que está atravesando el país, Bolivia quiere saber cuáles son las propuestas de los candidatos para saber qué van a hacer específicamente con situaciones tan importantes, la salud y la educación. Por supuesto, los tiempos han cambiado, la educación es otra, es moderna, es nueva, la salud lo propio. Vamos a hablar vamos a escuchar la propuesta de Tuto Quiroga, que tiene 2 minutos con 30 segundos. Adelante, candidato Jorge Tuto Quiroga, salud, educación, sus propuestas y su exposición en 2 minutos y medio. Gracias. Voy a seguir los consejos que me han dado Adolfo en Oruro, Mariana en Cobija, que me ha dado Magalí en Vinto. Háblenos a nosotros qué va a hacer por nosotros. Cuando se pregunta la propuesta de reforma de la Constitución, 50 segundos son echar barro y no hay propuesta. Voy a hacer caso a lo que me han pedido. ¿Cómo vamos a cambiar la salud y educación? Las cifras son demoledoras. 300 mujeres fallecen al año, 4.000 niños antes de cumplir un año. En educación, el año pasado, 97 de cada 100 niños aplazados en matemáticas, lenguaje, física. No quiero que tengan el futuro de Baldor García Linera aplazados en matemáticas, por amor a Dios. Por eso, en salud y educación, 4 ejes centrales: priorizar, digitalizar, descentralizar y elementos específicos de salud y educación. Priorizar significa que ya no se hace más fábrica de papel, de cartón, la gastadera y robadera. La plata va para salud y educación, para que se priorice lo que más está buscando nuestra gente. Digitalizar. Hoy día tenemos que garantizar Wi-Fi y datos en todo Bolivia con satélites suborbitales, porque el teléfono celular hoy día y el acceso a la información es clave para educar, para poder dar salud, para no esperar en colas horas de horas, poder hacerlo con el celular. Esa Bolivia digital, donde todo hagas desde el celular, requiere, como un derecho humano fundamental que vamos a poner en la reforma a la Constitución, el acceso a datos con Wi-Fi en todo Bolivia, porque ahí viene la salud, la educación, la transformación. Buena parte de la medicina preventiva viene de tener acceso a información con sistemas modernos de inteligencia artificial. La educación tiene que ser tan divertida o más que ver videos de TikTok para que la gente se eduque y mejore la educación de nuestros niños. Vamos a descentralizar. Vamos a llevar los recursos a los gobiernos subnacionales. Hoy es 20% que se les da, va a ser 62% que se va a los gobiernos subnacionales, descentralizando salud, educación, seguridad, respetando el escalafón, a nadie se despide, fondos de fideicomiso, se garantizan los pagos de maestros, médicos y enfermeras, y así va a llegar la salud, la educación priorizada, descentralizada. Tiempo, candidato. Tiene 30 segundos el candidato Rodrigo Paz para su pregunta. A mí también me dicen en todo el país que he viajado hace 6 años que están cansados de escuchar lo mismo de hace 20, 30, 40 años. También lo digo con todo el respeto porque me han pedido que hable como estoy hablando en representación de esas mayorías. En el tema salud, le solicito al candidato Quiroga, vamos a reformar la Caja Nacional de Salud. Hoy día tiene 5.000 millones de bolivianos en caja y banco, 50 oncólogos, 223 abogados. Queremos hacerlo público-privada. ¿Está de acuerdo usted con esa propuesta? Claro que sí, hicimos un gran trabajo en este momento. Yo sé que ahora, con fines políticos, tiene que desconocer y criticar lo que hicimos. En el área de salud hicimos grandes proyectos, no solo en reformar la caja de salud, sino en garantizar que con la condonación de la deuda, que fuimos el primer país en el mundo en hacerlo, se quedaron acá 5.000 millones de dólares. ¿Y qué hicimos? Ayudar a los poderosos, no a los más pobres. Los municipios rurales recibían 6, 7 veces por habitante lo que recibían los municipios capitalinos. 10.000 ítems de educación bilingüe, aymara castellano, quechua castellano, para garantizar que se queden los niños en el colegio. 2.000 ítems de salud para garantizar la mejor atención. En momentos donde no había la bonanza del gas, en momentos donde le estábamos sembrando, después por eso nos persiguieron. Y ese trabajo lo agradezco y miren lo que voy a hacer, destaco el trabajo que hizo un gran profesional de salud, Enrique Paz, a quien Rodrigo conoce bien, gran profesional. Tiempo, candidato. Candidato Paz. Oiga, tiene una obsesión con mi familia claramente. Estamos hablando de las familias de hoy, del futuro, no las del pasado, por eso hay que mirar hacia el futuro.
Y ahí vuelvo a reiterar, la Caja Nacional que estamos heredando todos los bolivianos viene justamente de ese pasado, de estos 20 años y de esos años anteriores. Por eso nosotros tenemos una clara visión de hacer de la Caja Nacional un espacio público-privado. Aquello que tenga mayor eficiencia, que te atienda bien, que no hagas las filas que tengas que hacer, pero además que las filas que haces, tienes que saber que hay 5.000 millones de bolivianos en caja y banco. Y que esos 5.000 millones de bolivianos no lo utilizan para vos, boliviano. Lo utilizan para la Caja Nacional, donde tienen 50 oncólogos y solo 323 abogados. O sea, 323 abogados y 50 oncólogos. Esto es una barbaridad. Esto hay que cambiar. Por eso la propuesta es clara, sin mencionar familias, porque yo no meto a familias en el tema político, para ver si hay apoyo en esta propuesta. Tiempo. Tiene un minuto, candidato Quiroga. Gracias, creo que ya he respondido eso. Mire, yo he destacado y agradecido el apoyo de un gran profesional y lo voy a seguir haciendo porque yo siempre reconozco a la gente con la que trabajo y no busco apartarme o desconocer cuando sea conveniente. Yo no soy de los que cuando se vuelque el viento trato de buscar defectos a algo que en su momento apoyé. Defiendo lo que hizo, defiendo a la gente con la que trabajo. Vayamos a la descentralización, que es central. Descentralizar salud, educación y seguridad significa que de los 17.800 millones de dólares que eroga el Estado, sacando Poder Judicial, Ministerio Público, Fuerzas Armadas, Tribunal Supremo Electoral, de los 17.800 millones de dólares, 22% van a gobiernos subnacionales. La propuesta del candidato Paz es 50-50. Descentralizar salud, educación, seguridad es llevar 11.000 de los 17.800 millones de dólares a gobiernos subnacionales, 62%. Le pido que apoye. Gracias, candidato Quiroga. Es momento de la exposición en 2 minutos y medio sobre salud y educación, pilares indudablemente en el país. La exposición a continuación del candidato Rodrigo Paz. Adelante. Queremos una Bolivia que cuide la vida y eduque con calidad. Por eso uno de los motivos de acabar con este estado tranca del pasado, que viene heredado del pasado, es salud y educación. 50-50 para las regiones. Conocemos, hemos sido alcalde, pero además conocemos cómo funciona este monstruo para que desde el Estado central, aunque te lo pinten bonito, cómo te controlan los presupuestos. Hoy, la salud es una necesidad que vamos a respaldar. No sé con los recursos que habrá indicado el candidato Quiroga. Hoy día el presupuesto de salud son 30.000 millones de bolivianos. El 50-50 significa 15.000 para las regiones. Igual en salud y en educación, perdón. En Bolivia hay 5 médicos cada 10.000 pacientes. En la media latinoamericana son 20 cada 10 y nosotros queremos llegar a 15 cada 10.000 habitantes o pacientes. Tenemos un sistema único de salud universal digital. Punto 1, seguro universal de tarjeta única, con exámenes preventivos. Punto 2, profesionalizar el sistema público, ley de escalafón médico, salarios sin topes, bonos de permanencia en las zonas rurales. Salud digital, punto 3, salud digital más gestión de datos, historia clínica de cada ciudadano. Yo he construido 9 hospitales. Y haces la infraestructura y no hay quien atienda porque el sistema evidentemente no funciona. Una interoperabilidad entre laboratorios y farmacias. Cuarto aspecto, atención primaria y salud mental que todo el mundo descuida. Y medicamentos. Vamos a fortalecer más de 3.000 centros de primer nivel y crear una verdadera plataforma nacional para el apoyo a los medicamentos. Cada año, 6.000 nuevos bolivianos entran a la lista de hemodiálisis. Hemos gestionado ya recursos para que siendo gobierno tú no sufras de estas hemodiálisis y tengas los insumos. Otro aspecto importante en salud, vamos a acabar de construir y poner a funcionar a la Jastambo en Chuquisaca, Mesuti en Cobija, a Villatunari en Cochabamba, entre muchos otros. A Tarija, nuestro oncólogo, que tantos años nos deben culminar. Crearemos 3 modelos metropolitanos de gestión de salud: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y el resto del país, según la población, redes de salud. En educación, abajo la Avelino Siñani, de frente, educación sin ideologías. La nueva educación es para enseñar, para que el chico aprenda y sepa decidir. En cuanto a pruebas, prueba PISA, todo lo que está en el estándar internacional, le daremos la oportunidad a los chicos para que la educación sea el de mayor tiempo, alto nivel. Candidato, muchas gracias. 30 segundos para la pregunta, por favor, candidato Tuto Quiroga. Me parece una interesantísima coincidencia y va a haber la fuerza parlamentaria para hacerla realidad. Ir a la autonomía total, reconociendo que la educación y la salud son públicas, gratuitas y universales,
Vamos a asegurarnos que donde vivas sepas quién cura a tus enfermos, quién educa a tus hijos, quién te da seguridad en las calles. Esa es la autonomía total. ¿Qué recursos, qué responsabilidades en salud y educación plantea descentralizar bajo el 50-50? Candidato Paz, su respuesta. Gracias. Vamos a crear este seguro universal tarjeta única, lo cual va a descentralizar y tiene que ir con respaldo a recursos humanos y recursos económicos. Son las regiones quien van a atender. Ley del escalafón médico, porque hay que darle la atención al médico como debe ser, sin salarios, sin topes de salarios. Pero además, perdón, aprovecho, es que me quedé sin el tiempo anterior. Educación. Educación, queridos compatriotas, dentro del 50-50 tendrás 15.000 millones de bolivianos para educar a tus hijos y generar un recurso humano. Cada región va a decidir su 50% cómo quiere formar a los chicos que salen de las unidades educativas. Si con plan de negocios, si con contabilidad, pero les aseguramos que todo será digital, con inteligencia artificial. Educar recursos humanos es lo fundamental para poder producir en un país. Te vamos a dar inglés gratis, para que todos podamos aprender inglés, especialmente en las unidades educativas. Nosotros vamos a construir una nueva educación porque vamos a educar desde las regiones, desde las autonomías regionales. Tiempo, candidato. Un minuto para la réplica, por favor, candidato Quiroga. Gracias. Estos años hay una autonomía que está en la Constitución, que debe hacerse realidad. Tenemos la oportunidad ahora de avanzar en la autonomía total. ¿Qué significa eso? Ver qué responsabilidades y cuántos recursos le transfieres a los gobiernos subnacionales. Si revisas las cifras, la descentralización de la salud y educación, respetando el escalafón, los años de servicio, los pagos del salario garantizados con cuenta en fideicomiso, asegurándonos que es pública, universal y gratuita para siempre, pero esos recursos significa pasar para hablar en números, en porcentajes sencillos. Hoy, 2 de cada 10 se van a los gobiernos subnacionales. Si vamos a la autonomía total, es 6 de cada 10, no 5 de cada 10, que se van, que es lo que no va a descentralizar en la propuesta del candidato Rodrigo Paz. Candidato Rodrigo Paz, un minuto. Los que conocemos el Estado, porque lo hemos sufrido, este Estado tranca 22 años, lo hemos combatido con procesos judiciales sin perdonazos actuales. Yo estoy como Camacho, me meten en un juicio, se cae, viene el otro, golpe 1, golpe 2 y esta es una de no acabar. Pero le quiero decir al pueblo boliviano que hoy día hay 30.000 millones de bolivianos en salud, hay 30.000 millones de bolivianos en educación. Si fuéramos gobiernos, 15.000 millones de cada una de estas partidas van para las regiones. Esa es la decisión, esa es la voluntad política, eso están trabajando nuestros equipos, eso está trabajando aquellos que entendemos la autonomía y los que hemos padecido, porque el 50-50 no viene por decir 60-40, 70-30, el 50-50 tiene historia, es como el 11% de las regalías. El que no entiende eso genera propuestas que no condicen con la condición autonómica. Nosotros entendemos de autonomía, de regiones y de cómo ganarle a este Estado tranca. Bien, muchísimas gracias, candidatos. El tiempo pasa en este debate presidencial y mire, ya hemos abordado 4 ejes temáticos. En esta oportunidad quiero agradecer la presencia de Jorge Tejerina, a quien vamos a despedir de este bloque. Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos, gracias a los candidatos, de verdad un gusto. El poder más grande que tiene la democracia es el voto, y qué mejor si ese voto se vaya a hacer el 19 de octubre con la información, que sea un voto informado. Eso es lo más importante para los bolivianos que están en el país y para los bolivianos que están en el extranjero. Este es un debate que requiere de propuestas y de respuestas y las hemos estado escuchando hasta acá, por supuesto, organizado por el Tribunal Supremo Electoral. Pero hay más debate. Acá no se queda, hay más debate, Juan Carlos. Atención, que luego de la pausa se vienen temas cruciales también, importantísimos. Por ejemplo, vamos a hablar de litio. Vamos a hablar de hidrocarburos dentro de las propuestas que tienen los candidatos. Y vamos a estar hablando de minería, de agricultura, de comercio y de turismo, la industria sin chimenea. Indudablemente, el debate presidencial continúa, quédese con nosotros.